Muchísimas veces en nuestro hogar le damos la confianza, bueno, ¿a quiénes? A líderes religiosos, tutores, figuras de autoridad, incluso a algunos famosos que de repente marcan alguna pauta en nuestro entorno. ¿Esto será verdaderamente peligroso para cuando nuestros niños o no? Justamente de esto vamos a hablar con la psicóloga María Esther Flores. María Esther, un placer tenerte aquí en nuestra casa. Muy buenos días. Igualmente, el placer es mío y bueno, a ver con este tema cómo nos va, porque sí hay que tener mucho cuidado. A ver cómo nos va, porque de repente le damos muchísima confianza a personas básicamente por su profesión o por un puesto que tienen, ¿verdad? Y por ese mito que tiene, digamos. Exacto, o ese rango, qué sé yo, y uno dice, ¿será esto verdaderamente sano? A veces sí, a veces no, porque no podemos hacer una generalidad. Lo que pasa es que hay padres y madres que son muy confiados, demasiado confiados. Y como decimos en mi familia, como dice mi hermana menor siempre, los hijos bajo tus ojos. Lo ideal es que siempre estés pendiente, sobre todo si son pequeños, y trabajar mucho la prevención, porque, vamos a ver, puede haber abuso en profesores, en líderes religiosos, como dijiste, pero los niños, como muchas veces, hágale caso a la maestra, hágale caso al padre, hágale caso al pastor, hágale caso al entrenador. Y los niños ciegamente por su inocencia van. Y a veces las familias piensan que si los vamos a hablar de los miedos y las prevenciones, los chiquitos más bien van a estar asustados. Pero la información te da poder. Desde que son muy pequeñitos, en realidad sí tenemos que hablarles y prevenir de las cosas básicas. Por ejemplo, un adulto que quiere estar con un niño, hay que explicarle, cuando un niño quiere estar con vos, y dice que quiere ir a solas y que no le diga nada a mamá y que no le diga nada a papá, esos los niños deben saber que no hay secretos que mi papá y mi mamá no sepan. Ok, entonces me gustaría que hicieras como un repaso, las dos cosas, lo que mencionabas, ¿verdad? De cómo preparar a nuestros hijos para que, si bien es cierto, con figuras de autoridad se sientan seguros, pero también que a la vez haya alerta en ciertas situaciones, pero nosotros como padres también a la vez, ¿qué debemos de supervisar o revisar para poder dejarlos a ellos estar por tanto rato solos y con toda la tranquilidad, o más o menos con la tranquilidad del caso? La prevención, Patri, de la clave de todo esto es la confianza. Claro. Los niños cuando llegan del kinder, escuela y colegio, porque aún en la adolescencia, la típica pregunta, ¿cómo te fue hoy? Siempre. Al principio los chiquillos van a decir, bien, y ya está. Pero conforme va pasando el día, mientras vos lavas platos con ellos, mientras recoges la mesa, mientras estás hablando, vos te vas dando cuenta que los chiquillos, mientras van moviéndose, les gusta comentarle las cosas al papá o a la mamá, y por ahí siempre tenés que oír de una manera que no te alarmes, de una manera que no los vas a regañar en ese momento, para que así los niños puedan funcionar mejor. La confianza, y una vez que los niños te contaron, ay, es que hoy pasó que me pegó mi amiguito o que ciertos niños mintieron o lo que fuera, tal vez en el momento escuchar neutro. Claro. Pero al ratito o a los días, mira mi amor, sobre lo que me dijiste, la mentira es mala, los adultos no pueden mentirte, los adultos no pueden persuadirte. La confianza de las conversaciones día a día es la clave. Pero aquellos padres y madres que nunca revisan el bulto, que no revisan los cuadernos, que no saben nada de los amiguitos, que no invitan a los amigos a su casa, desconocen el mundo de los hijos, y eso es lo que no se pueden permitir. La mejor prevención es esa confianza que diariamente tenemos que tener con ellos en un diálogo abierto y sencillo. Pero también conocer la personalidad de cada profesor y cada adulto, el del bus, los profesores, los entrenadores, todas como son te digo, diferentes. todo, porque el abuso está en todo lado. Sí, claro. Por ejemplo, que si te van a regalar un cachorrito, unos confititos, te van a dar algo, bueno, ¿por qué te iban a regalar eso? ¿Qué es lo que motivó a ese adulto? Contame. Y estar siempre alerta. Ir siempre también a la escuela, a la institución, y en la medida de lo posible en las actividades, si yo puedo estar ahí viendo el entrenamiento, viendo en primera fila, estoy ahí bajo mis ojos. María Esther, y precisamente por el tema que estamos tratando, esto genera muchísimas consultas entre nuestro público y amigos. Sí. Y nuestra compañera Melissa Umaña se encuentra a la par de algunos de ellos que nos van a hacer sus propias consultas. Así que, Meli, buenos días, adelante. Buenos días.
Como ustedes bien lo dicen, este tema siempre genera algunas consultas en los ciudadanos, porque todas las personas tienen ese ser querido al cual desearían ayudar en una de estas situaciones. Precisamente con una de estas consultas tengo conmigo a doña Dinora Mora y ella quería hacerle pues una pregunta al especialista. Doña Dinora, buenos días, gracias por acompañarnos en Giros. ¿Cuál sería su consulta? Muy buenos días. Mi consulta para el doctor es, primero, tengo un hijo ya mayor, pero desde niño nunca he logrado comunicarme con él. Y luego, ¿cómo hago yo para lograr esa comunicación con mi hijo? Muy buena pregunta. Ahí estamos. ¿Cómo lograr esa comunicación? Esa comunicación con los hijos es diario, pero vamos a ver por edades. Si son pequeñitos, lo ideal es el juego. Jugar de casita, colorear, recortar. Uno tiene que bajar al mundo de los niños, al lenguaje de los niños y no siempre un cuestionario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? No sé qué. Porque los niños se asustan. Ellos dicen como, ¿cómo te fue? Bien, lo hacen en automático. Mientras que si nosotros bajamos a su nivel y preguntamos como al despiste, pero la clave siempre es jugar en los niños pequeños. En los adolescentes es meterse en la música de ellos, en el lenguaje de ellos, en la moda de ellos, estar más a su nivel y poder que ellos sientan que hay una comprensión, ¿no? Ahora, pero ¿cómo logramos eso? Porque si bien es cierto, ¿verdad? Uno como mamá trata de hacer todo su esfuerzo, pero yo entiendo a la señora y muchas veces los chicos nos subestiman porque estamos en brechas generacionales y no estamos ni en la moda, ni en la música y a veces ni en la tecnología. ¿Cómo realmente lograr abrir esa puerta? Les preguntamos a ellos directamente, mira, yo no entiendo mucho de este internet, pero sentémonos a la par y contame cómo se hace esto. Mira, no sé qué dice tal canción, pero contame, porque uno les dice, ya estoy viejita, ya no sé ni de qué se trata, vos contame, a ver cómo es. Y les abrimos y ellos se sienten felices, les abrimos la puerta y te lo explican con todo cariño, pero la actitud mía, la manera, mi cara, mi cuerpo, mi empatía tiene que ser con tanta apertura para que ellos tengan confianza y se logra no de un día a otro y cuando hay conflicto, eso es todos los días del mundo, besos, abrazos, comunicación. Es tan fácil en realidad, si quisiéramos. María Esther, otra consulta tenemos ahí, Melissa. Sí, y es que precisamente doña Dinora tenía otra pregunta sobre este tema. Doña Dinora, ¿cuál es su inquietud? Bueno, sigo con mi hijo. Cuando él era un poco pequeño, yo lo llevaba al psicólogo, pero después ya se complicó con lo de estudio y las citas y no pude más, pero él es una persona de que él no es así como abierto. Él, por ejemplo, lo veo deprimido así y yo llego, mi amor, ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? Y no, mam, nada, no me pasa nada. Esa es la respuesta que me da siempre desde pequeño. Gracias, doña Dinora. Ay, qué dolor, porque además uno quiere, es una impotencia cuando los chiquillos se cierran y no hay manera de abrir. Pero hay un truquito, ¿Cuál es? El truquito es, como yo intuyo que está deprimido, que está mal, hablo en primera persona y le digo, fíjate vos que yo a tu edad pasé una depresión y me sentía así damos como cierta especulación de lo que yo creo que él está pasando. Y se vale insistir, María Esther, ¿o podemos no tan así, tan feo, digamos, sino que un día una cosa, otro día otro. Si son muy invasivas, ellos se asustan. Pero nada más mostrar tu empatía de amor y decirle, mi amor, estoy preocupada por vos, porque también yo en mi vida fui muy depresiva y en la familia hay muchos depresivos y pasó esto y como no hablamos, pasó eso, de tal manera que el hijo diga, ay, mira, si les pasó igual, si a ellos les pasó, a mí también. Es darle una perspectiva de que no es el único que está viviendo eso en la vida real, digamos, o en la familia, sino que a otros les pasa. Como padres de familia a veces nos cuestionamos, ¿verdad?, cómo nuestros hijos en general y los muchachos chiquillos ponen tanta confianza en, podríamos decir, en eventuales desconocidos al principio. Después ya pasan varias horas o momentos con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué de repente confían más en ellos que en sus propios padres? Porque los padres pueden sentir la amenaza del castigo. El miedo, el castigo, no sabemos qué tipo de dinámica, porque, digamos, por eso soy terapeuta de familia, porque el contexto no es solo el niño o la niña en sí mismo, sino qué pasa en toda la crianza, qué pasa en toda la formación. Entonces los chiquillos dicen,
¿qué tan caro me puede salir a mí decir mi verdad, decir mi historia, si al final o me van a regañar o me van a decir eso no es nada? Es lo que nosotros como adultos tenemos que cuidar, cómo sujetamos o cómo abordamos las conversaciones de ellos. En cambio, un extraño es neutro y no te va a regañar y no te va a quitar los permisos. Tal vez el adulto lo que tiene que hacer es hacerse muy cercano o muy amigo a ese extraño o esa extraña, la mejor amiga de la mamá o el mejor amigo que también es parte de la familia, por decir algo. Pero como mamá también decirle a ese adulto, vea, mi hijo está teniendo mucha confianza en usted. Claro. Quiero que sepa que yo estoy respaldando o que primero soy yo mamá antes que usted, sin que sea una rivalidad, sino más bien lograr como esa empatía. Y decirle al hijo o a la hija, vea, mi chiquito, yo sé que usted le tiene más confianza a su tío o a su vecino. Está bien, puede desahogarse, pero recuerde que yo, mamá, soy la persona que verdaderamente que verdaderamente te quiere y te protege. Yo me alegro que desahogues con alguien, pero también estoy aquí para cuando me necesites. Siempre tienes que estar con la puerta abierta de que te hablen. Ahora, María Esther, hoy por hoy pues hay muchas clases extracurriculares o extraclase, ¿verdad? Que la clase de danza o de baile o a lo mejor una tutoría por un curso que no lo llevo bien. Ajá. Muchas son grupales, otras son personales. Sí. ¿Qué seguimiento deberíamos dar a los padres también con este tipo de maestros? Cuando es grupal, los niños no corren tanto peligro y se les dice, porque si a usted le pasa algo, usted le puede decir a alguien que esté ahí cerquita y todo. Pero cuando estés a solas con cualquier persona adulta que te está enseñando algo, volvemos a las señales. No te puede decir algo que sea secreto. No te puede poner por encima de los padres. No te puede obligar a hacer cosas que te sientas mal o que te amenace, y mucho menos cualquier tipo de abuso sexual, que sería tocar cualquier parte de tu cuerpo. Desde pequeñitos ellos tienen que saber que el truquito es: nadie puede jugar con las partes del cuerpo que tapa tu ropa, especialmente la ropa interior y la ropa que tapa el traje de baño, para que los chiquitos se vayan quedando con esa idea. Porque hasta clases de natación, por ejemplo, donde de repente hay manipulación en el sentido de que tocas para ayudar. Para el movimiento y todo, pero estamos como en ese proceso, pero se le dice al niño, nunca, perdón, nunca las partes que tapa el traje de baño. ¿Y cuáles serían? Les preguntamos, ¿cómo se llama la parte de arriba? Los pechos, las tetitas, los senos. ¿Cómo se llama abajo? La vaginita, el penito, el recto, todo esto. Los niños tienen que saber los nombres correctos para que a la hora de decir, mamá, vieras qué raro, estaba entrenando y mi instructor, mi profesor o mi profesora, lo que sea, me tocó X parte. Porque si dicen cosita o cosito, queda en el margen, y a nivel legal vieras cómo cuesta que después le crean a los niños. Entonces eso, la prevención del nombre completo de todo el cuerpo, claramente y con propiedad, incluyendo los genitales. Ningún adulto a la par tuya puede tocarte, ni siquiera tal vez la piernita, así como que una mala intención. Entonces, ¿qué hacen los niños? A veces salir corriendo, buscar otro adulto y contarlo inmediatamente. Claro, si están entrenados en eso. Pero bueno, vamos a continuar con Melissa Umaña, que tiene más consultas de nuestras amigas. Adelante. Sí, muchísimas gracias. En este caso tengo conmigo a doña Rebeca Ríos y ella quiere hacer una consulta sobre este tema. Doña Rebeca, buenos días, adelante. Buenos días. Mi consulta es cómo podríamos nosotros como adultos abordar a un niño en general sobre abusos. Sería esa mi consulta. Gracias. Gracias, doña Rebeca. Adelante. Bueno, qué sensible, ¿verdad? ¿Cómo abordarlo? Ok, digamos, se estará refiriendo a cuando llega un niño contándonos algo. ¿Cuál es el primer paso, María Esther? Cuando los niños cuentan directamente, porque habíamos hablado primero, repito, de la prevención de los cuerpos, del nombre completo, de saber decir que se siente incómodo y que nadie tiene derecho a jugar, ni yo mamá, ni yo papá. Perdona, ¿a qué edad? Ay, ¿Desde qué edad le hablo de eso? Vea, desde que los bebés se están cambiando. Esta es la naricita, este es el penito, esta es la nalguita. Desde bebés vas diciéndole, pero conforme se van bañando y van teniendo lo que se llama autonomía e independencia, o sea, que van comiendo solos, van bañándose solos, ese pudor normal, desde esas edades se les va diciendo, mi amor, todo tu cuerpo es hermoso, precioso, y las partes íntimas no las toca nadie para jugar. Desde que nacen sí es posible. Cuando entran a kinder, pre-kinder, cuando van a una institución, es cuando más tenemos que decirles.
vea, mi amor, usted va a ir al baño con alguien, probablemente si le van a limpiar el culito por la caquita, por los orines, está bien, pero para jugar, nadie debe jugar con tus partes íntimas. Ahora bien, cuando ya la tragedia pasa y el niño te lo cuenta, vean qué importante, la cara tuya tiene que ser neutro, no tenés que asustarte ni decirle, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Quién? Sino, mi amor, gracias por contarme, gracias por la confianza, ¿qué más pasó? Con toda la naturalidad, aunque sea por dentro, sí. esté por reventar, que yo lo entiendo, Sí, claro. pero el niño no se puede asustar porque si no, no te cuenta nada más. Te lo dijo un día, al otro día lo puedes volver a hacer. Si son pequeños, yo les pido que hagan dibujo. Dibujemos quién fue el que te hizo esto para que usted tenga una evidencia. Claro. ¿Quién te lo hizo? ¿Cómo te lo hizo? ¿Con qué parte del cuerpo te tocó? ¿Con qué parte del cuerpo te hizo tocar? Y todos los detalles, pero de una manera muy sutil y muy suave. Y siempre, cuando termina la conversación, abrazar al niño y decirle, mi amor, gracias por contármelo. No te puedo asegurar que esto no lo van a saber otras personas porque el adulto que hizo eso, mi amor, no es correcto. Hay una cosa que se llaman juegos de niños que son básquetbol, correr, esto escondido, no sé qué, pero hay otra cosa que se llaman juegos sexuales. Yo les digo eso a los niños en la consulta de pequeñitos. Y los juegos sexuales no son para niños ni adultos, ni entre niños. A veces juegan sexualmente entre ellos y entonces uno les dice, no es ni malo ni bueno, pero no son juegos para niños, los juegos son para adultos. Yo les doy la metáfora, cuando usted tiene esta edad, usted puede ir a manejar un carro, ¿verdad que no puede? Porque no tiene 18 años. Los juegos sexuales son para cuando son adultos, no para los niños, porque tampoco les vamos a privar y van a tener un trauma sexual ahí, como que todo va a ser terrible. No vamos a lesionar su sexualidad. ¿A qué edad, o no sé si hay una edad específica donde ya hay un discernimiento, si un toqueteo, ¿verdad? ¿Lo sentís malo o no? Entre los 5 y 6 años ya el niño tiene que saber. Ya ellos son tan inteligentes ahora que ellos tienen que saber cuando una caricia es adecuada y cuando no. Siempre y cuando has hablado. Es que hay mucho mito. La gente no habla ni de la sexualidad natural. Entonces, ¿cómo vas a hablar de prevención? Así que las familias es una obligación ir hablando de la sexualidad, de que existen los besitos, los abrazos. Hay muchas cosas que se ven en tele, muchas cosas que se ven en videojuego, pero nuestra obligación es informar. No esperar a que la vida, y lo puedes aprovechar, como digo, siempre que se están cambiando de ropa, que se están poniendo coquetos, que están todos lindos, entonces ahora, uno les habla. Me pregunto algo, porque la verdad que cuando hemos visto tantísimos casos y lo que más nos alarma muchísimas veces es que los abusadores en gran parte son familia o son gente cercana, más bien. Sí. En la cual el pequeño o el niño tiene muchísima confianza. Entonces, ¿cómo ayudarlos también hasta discernir en ese mero momento? Sí, hay un recurso que estoy utilizando mucho en mi consulta porque este tema es una cosa que yo veo muy seguido. Me aprovecho de los YouTube, hay muchos videos hechos por grandes instituciones del mundo, desde UNICEF, ONGs, donde hay cuentos para edades diferentes, donde le explicamos al niño lo que son los juegos sanos o los juegos que no, o el adulto que te quiere llevar como una cueva, que tocó tus partes íntimas. Si lo hacemos a nivel de cuento, o bien yo tengo una enciclopedia sexual, por decirlo así, pero en internet hay mucho que usted puede sacar fotocopias de una silueta de niños al desnudo con los genitales y les vamos enseñando desde pequeñitos. Pero el juego es la clave, tenemos que jugar, yo hago como un álbumcito de los juegos sanos y los juegos que no son sanos, los juegos sexuales y los juegos que pueden hacer. ¿Y mostrás ambos? Sí, claro, y entonces los juegos sexuales, en la parte de la hojita, los juegos sexuales son los besos, no al desnudo así, personas, sino que pongo como al matrimonio, los besitos. Bueno, mi amor, esto es para cuando seas grande. Estos juegos no los puedes hacer ni con amiguitos, ni vos puedes tocar las partes íntimas de tus amigos, ni ellos a vos, y mucho menos los adultos. Ni yo mamá, ni yo papá. Solo si estás enfermo, si tengo que llevarte al médico y si tengo que limpiarte. Pero jugar con tus genitales, no sé. Ni yo, para que los niños vayan viendo que eso es lo sano. ¿Cuán frecuente son este tipo de casos, María Esther? Ahora que vos abordás toda esta temática, ¿cuál es si pudiéramos decir, cuál es el común denominador o lo que más se repite en consulta? El incesto. Lamentablemente, el incesto, que de padres a niños, ya sea hombre, o niño o niña, da igual,
Son pocas las mujeres que son abusadoras sexuales, pero las hay. En mi haber existirán 3 casos que haya visto en mi vida. Pero yo veo niños desde los 4 años en adelante y siempre, generalmente es padre incestuoso, de seguido abuelos incestuosos y tercero hermanos y primos incestuosos. ¿Frente a qué edades? Desde los 4 años. ¿Y hay alguna característica que se repita en todas estas personas que puedan alertarnos? Es difícil porque los pedófilos cuando están en la familia ganan mucha confianza, ya sea un padre, lo que sea, ¿verdad? Entonces los niños no saben discernir porque es su familia y creen que eso es amor. Claro. La prevención, por eso, para todos aquellos padres y madres que sí están pendientes, que son sanos, si hay uno de los dos, siempre también bajo tus ojos, ve, por ejemplo, los cuartitos, los niños en un lado, las niñas en otro lado, cuidarlos desnudos, no es que yo sea puritana o que diga, pero el incesto existe. Claro. Entonces, ¿por qué mejor no prevenir? Padrastros pasa mucho, no quiero decir que todos, pero en los adolescentes. Entonces, yo le diría a las mamás, sobre todo, que le crean a sus hijas cuando le están diciendo, me está viendo raro, me está tocando raro, porque hay muchas madres dentro del tema del abuso que más bien echan a las hijas de su casa porque le están robando a su compañero, cosa que es una patología familiar y eso no debe ser. Pero digamos, lo que más trato son niños pequeñitos. Ellos lo que podemos notar son cambios bruscos en su conducta. ¿Cuáles? Porque eso quisiera, porque muchas veces no dicen nada, ¿verdad? No Pero dicen, como mamá o papá, ¿qué puedo observar? Los cambios de ánimo, cuando el niño empieza a sentir miedo, empieza a tener susto y que dormía bien, pero ahora mamá, solo quiero dormir con vos para que me protejas en la noche, o no quiero acercarme a mi abuelo, no quiero acercarme a mi papá, no quiero acercarme a mi hermano o al tío o a quien sea dentro del incesto, hay un cambio brusco de que no me quiero acercar, me da miedo porque hay cierta amenaza. Son más llorosos, se ponen chichosos, no comen. María Esther, en esos casos que mencionabas, ¿el abuso es de toqueteo o el abuso es hasta violación? Empieza por esos toqueteos y sobre todo empieza que el adulto pedófilo pone a los niños a que les toque el pene o que les besen su pene. Empiezan por ahí. Pero también llegan a la penetración. Lo que pasa es que ya en la penetración, en niños tan pequeñitos, obviamente que el cuerpo ya habla, que esa es otra señal. Cuando está en la ropa interior, ve manchitas de sangre, ve cosas que no es normal, son alertas para uno estar pendiente. ¿Y cuánto tiempo más o menos pasa, verdad, donde un niño puede tener ese cambio? Porque imagino que no es inmediato. No, al principio. O alertar a papá o mamá, o básicamente nosotros ver esos cambios. ¿Pasa tamaño rato? ¿O? Sí, unos 6 meses después los niños empiezan a sentirse mal. Pasa mucho, lamentablemente, y tengo que decirle, cuando los padres se separan y le toca un fin de semana a uno y fin de semana a otro, que es la mayoría de casos que he tenido que hasta la corte ir a defender a los niños, es en el tiempo a solas sin la mamá. Porque el papá tiene derecho. Y a veces he tenido casos del mejor amigo del papá que se tomaron los dos, están en el vacilón y la niña de 5 años fue abusada por el amigo del papá, porque en vez de cuidar a la hija se ponen ahí a tomar guaro y a vacilar. Y por ejemplo, eso fue un caso en particular. Sí, obvio. Y la mamá, como no está bajo tus ojos, se confía en ese padre. Por eso es tan difícil poder prevenir completamente. Lo único que te queda es que, bueno, en este caso que te estoy contando, que fue el amigo, la niña felizmente de 5 años, habló. La mamá felizmente le había enseñado los nombres exactos del cuerpo y le dijo, mamá, es que un payasito me estaba tocando mi vaginita. ¿Y cómo un payasito? Pues resulta que en este caso fue un hombre que se ponía lo de soldador, esta máscara del soldador, y le hacía de payasito y no sé qué para tocarla. Y pasó solo una vez, pero la niña inmediatamente denunció. Le contó a la mamá y por dicha pudimos resolver el caso y hacer la acusación. Esa es la gran diferencia de entonces preparar a nuestros hijos. Porque la niña primero le tenía confianza a la mamá y segundo le dijo en dónde le tocó. No es lo mismo la nariz, la oreja que la vaginita. Claro que no. Y no hay duda porque el niño, ¿por qué iba a inventar eso? Bueno, y eso es importantísimo para que todas señoras, papás lo vean en casa y preparen a sus hijos, vean lo que marcó la diferencia. Ahora, Dios no quiera, pero suceden estas cosas y están sucediendo. ¿Cuál es el primer paso al descubrir una situación de estas? ¿Cómo podemos salvar, en el sentido figurado, a nuestros chicos, verdad, después de un trauma como este? Primero, creerles.
el apoyo total, porque las familias se dividen como este niño está inventando y me lo llevan a mi terapia para descartar que el niño mienta. Pero hay estudios muy firmes de UNICEF que trabaja con niños, que los niños pueden mentir del lápiz, el borrador y la comida, pero jamás van a sacar material de sexualidad. Ellos no mienten. Así que es importante primero que ellos sientan que te creo y vamos a abordar esto, tenemos que luchar juntos con esto porque hay que denunciar a la persona que lo hizo, porque este adulto no lo hizo correcto, sea extraño o sea familiar, qué pena, pero es que no se puede seguir prolongando el abuso, así que se tiene que trabajar, darle la confianza al niño, ese primer paso, creerlo y sí es necesario el abordar psicológico. O sea, sí hay que llevarlos porque los niños necesitan un ambiente seguro, que es la sala de juego donde estamos tratando, para que el niño libremente pueda soltar sus angustias y entonces uno ahí les va canalizando. ¿El proceso se da solo, digamos, con la psicóloga o hay acompañamiento también de los padres? Si el niño tiene miedo, pongo al papá, a la mamá o a los dos en una esquinita, pero que no intervengan. Pero a veces, si es familiar, el niño necesita estar a solas. Claro. Entonces se le dice, mi amor, aquí no hay secretos, la puerta está abierta, mamá y papá están allá afuera, no te preocupes. Es lo que el niño tenga más seguridad, pero lo ideal es que solitos, o bien, que no lo tengo yo, pero bueno, la cámara, cuando es unidireccional, cuando hay un vidrio y los padres pueden ver la terapia desde afuera, claro. La cámara de Gesell, ojalá, pero si no, pues contamos con que la puerta está abierta, los papás están sentaditos ahí, o la mamá, si es que es el padre el que es abusador, o el abuelo. Es un tema complicado, Patri, porque como es la misma familia, los niños sienten culpa de decir, pero si yo hablo, mi papá puede ir a la cárcel, o mi hermano va a la cárcel, la plata está en juego, ¿quién es el que mantiene el hogar? Y entonces el niño dice, por mi culpa no va a haber plata. Entonces tenemos que apoyarlos y decirles, mi amor, no es un asunto de niños, es un asunto que los adultos vamos a resolver, porque si no sería pues una aceptación del abuso solo porque es quien provee. Ya habrá, la parte legal tendría que ver cómo resuelve eso. Ahora, vos mencionaste, María Esther, la evidencia legal cuando dijiste, lo pongo a dibujar. Sí. Nosotros como padres, si algo está dando el signo de alerta, ¿cuál es la evidencia legal que podríamos eventualmente recoger? Bueno, hay dibujos y colores que podemos interpretar cuando hay mucho oscuro, mucho negro, mucha ira en la parte genital, pero sobre todo hay una cosa que se llaman dibujos fálicos. Vamos a ver, supongamos que el niño hace una figurita y hace las dos manitas así, pero la forma de la manito al final es como un pene. Entonces se dice una figura fálica que está reproduciendo en otra parte del cuerpo o directamente está dibujando la parte fálica y lo está dibujando como con angustia. Son señales, pero tiene que ir, la mamá puede decir, hizo este dibujo, necesito que me lo interprete, pero yo mismo en la terapia le vuelvo a pedir que me haga otro dibujo, tengo que observar la respiración, el ánimo, la forma en que está haciéndolo, cómo lo está coloreando, y el discurso, ¿verdad? Lo que está hablando, no se puede hacer todo aislado. Pero si son, no sé, por decirte una niña que yo tuve hace muchos años, que era una niña sorda, abusada, y yo le pedí que me hiciera un dibujo sobre ese tema, y me dibujó una cara enorme, con un cuerpito así, pero la cara tenía unas lágrimas, y lágrimas, y lágrimas que caían. Entonces, obviamente hay una depresión, hay una tristeza, y a su manera ella me fue explicando, y bueno, ya se abordó el tema, sobre todo el tema de que no fue tu culpa, de que eso no estuvo bien hecho, no hiciste nada para provocar el abuso sexual, porque muchos adultos dicen, es que ella fue porque se puso. ¿Cómo se va a poner un niño de 5 años a seducir? No es así. Y las amenazas, si usted habla, le mato a su mamá o mato a su papá. Cuando están más grandecitos. Cuando están más grandes, entonces, cuando hay amenazas, los niños andan más nerviosos. No quieren ir a la escuela, no quieren comer, están todo el día pegados a la falda de la mamá. Usted como mamá se da cuenta que algo pasa, como cuando un niño tiene gripe y usted ve que hay un cambio inmediatamente enfermo emocionalmente, hágale caso. Bien. Tampoco va a estar ahí con la paranoia, ¿verdad? No, pero sí tener mucho cuidado con los cambios de humor y sobre todo con quién no quiere estar. Porque de repente era un amor con X y ya no quiero ir a esa casa y ya no quiero estar ahí.
Y Por esos algo son será. señales, exactamente. María Esther, muchísimas Mucho gracias. gusto. Bueno, son Muy triste, pero bueno. Muy tema tremendo, pero son nuestros tesoros. Sí. Y hay que entrenarlos. Esa es nuestra responsabilidad también. Que pases un feliz día. Igualmente. Muchísimas gracias. Y señora, señor, a cuidarlos y bajo nuestros No, ojos. bajo mis ojos, correcto. Bajo nuestros ojos 24/7. Nuestra Así es. responsabilidad. Berito.